mí, un lugar como este, como la Fira Migrant, es dar oportunidad y sacar de la sombra a proyectos y a personas que normalmente están en segundo plano, y es ponernos en primer lugar para mostrar la diversidad de la ciudad condal y de aquello que se está perdiendo la gente por no poder tener acceso y conocer de toda la oferta que hay. En este caso son 124 proyectos funcionando en ámbitos completamente diversos: cultura, ocio, salud, de educación, textil, y esa es como la gran riqueza de este espacio, pero sobre todo porque en el fondo es un espacio de encuentro de los proyectos para poder seguir tejiendo una economía alternativa pero colectiva. Y una feria, un espacio como este, demuestra que estamos aquí, somos aquí, y entonces se puede ver historias, escuchar historias, ver cuerpos, proyectos, perspectivas de una manera tangible, ¿no? Para que las personas al pie de calle entiendan que no es algo que está lejos, es decir, que está en el barrio y en la ciudad. Hay un prejuicio y un estereotipo muy grande en este continente acerca de nuestras artes, de nuestra cultura, y creo que un espacio como este nos ayuda a poner sobre la mesa como diferentes formas de creación, ¿no? Hay que entender el hecho migratorio como un hecho cultural, enriquecedor, y queremos y necesitamos hacer acciones que ayuden a desarticular discursos de discriminación y de odio y a instalar nuevos imaginarios para hacer un futuro, una sociedad diversa, inclusiva, igualitaria, que alcancemos algún día esa utopía. No son CIE, son cárceles, 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 no son CIE, son cárceles. También es un espacio donde podemos promover la autoorganización, promover ciudadanía, promover que debemos de tener unos derechos igual que otra trabajadora o trabajador aquí en Europa. Que los servicios de apoyo a la economía social están pensados para personas y entidades blancas, con renta y con privilegio del tiempo. Y también creo que es fundamental que las entidades que somos de apoyo a la economía social podamos hacer una apuesta por fortalecer la economía migrante, y que si no cambiamos la economía, pues tampoco cambiaremos el racismo estructural. La bomba es una música afrodescendiente que nace en la isla de Puerto Rico, en las haciendas azucareras. Es una música negra, es una música esclava.